Hola a todos y bienvenidos a Esto no es un spoiler. El día de hoy les traigo el recap de los libros que leí en abril, aunque hoy sea 25 de mayo. Tenía un par de urgencias laborales, los cuales no me permitieron la semana pasada grabar nada, pero pues ya les traigo hoy este video. En abril leí 8 libros, de los cuales 3 fueron libros físicos, ningún libro electrónico y 5 audiolibros. Usualmente audiolibros escucho 3, pero lo que ayudó bastante es que hubo 2 audiolibros mucho más cortos que la mayoría, audiolibros de 2 horas más o menos, ¿ok? Entonces vámonos rápido para hacer este video lo más corto posible. El primer libro que leí en físico se llama Moonwalking with Einstein, The Art of Science of Remembering Everything, y cuenta la historia de Joshua Foer, que es un periodista de Estados Unidos, que un día lo envían a cubrir un campeonato nacional de memoria, en el cual la gente compite entre sí por ver quién se puede aprender más rápido una baraja de cartas, barajada completamente, dígitos al azar, caras y random facts de personas que ven por ahí, y también las líneas de un poema no publicado. Después de atender este campeonato, Joshua Foer es convencido por un inglés que está bastante loco a intentar él mismo comenzar a participar en los campeonatos de memoria de Estados Unidos. Entonces, este libro cuenta la odisea y la investigación de Joshua Foer, es un libro de no ficción, los 3 son de no ficción por cierto, para descubrir el arte y la ciencia de recordarlo todo. Así Joshua Foer maneja conceptos como lo que es el Palacio de la Memoria, que es más fácil recordar las cosas cuando uno pone todos los hechos o las cosas que quiere recordar arregladas en una especie de museo mental basado en una estructura arquitectónica que uno conozca en la vida real. También conoce a gente que ha perdido la memoria, gente que lo puede recordar todo, gente que es los famosos autistas super sabios, y al final Joshua Foer regresa a participar en este Campeonato Nacional de Memoria de Estados Unidos. Si les interesa el tema de la memoria, de cómo es más fácil acordarse de todo, por qué se nos van las cosas de la cabeza, es un libro bastante bueno. Yo le puse 4 estrellas. Sin embargo, la estrella que yo le quité es solamente porque, aunque la intención del autor es buena, por ahí comete cierto error de periodista con uno de los super sabios autistas a los que entrevista, esa gente que puede recordar todo, como el de Rainman. Y no me gustó mucho cómo manejó ese tema. Pero fuera de eso, creo que es un libro bastante competente y es un tema bastante actual, ¿no? Segundo libro se llama The Social Animal de David Brooks. David Brooks es un conocido columnista del New York Times. De hecho, es conocido por ser como una especie de republicano conciliador en un periódico que no es el target audience de la gente que vota por el Partido Republicano. Entonces están ahí como básicamente para que le peguen. Y la premisa de este libro es que el señor David Brooks lo que decide es crear la historia de 2 personas que son ficticias obviamente, y a través de la historia de sus vidas busca hablar de los últimos descubrimientos científicos en el tema de neurociencias, de psicología social, de economía institucional, y además dar un poquito de sus ideas políticas. Creo que el libro tiene 2 fallas principales. La primera es que, como son tantos temas, habla de arquitectura de decisiones, de desarrollo psicológico del infante, de las leyes de atracción, incluso de conceptos filosóficos como limerence, que nunca entendí muy bien, y un concepto griego que tampoco explica muy bien, que se llama metis. Y al final también expone sus ideas políticas. De hecho, falla en lo que podríamos decir, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces son demasiados temas y en realidad ninguno se te queda. En realidad termina siendo este libro como una especie de repetición y repetición de datos, de estudios científicos que confirman, pero la tesis principal del autor, que en realidad somos gobernados en nuestras decisiones mucho más por el inconsciente que por una mente consciente, pero eso ya lo sabemos, no es una opinión nada revolucionaria. De hecho, hay que leer a Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía de 2010, si mal no recuerdo, para un poquito más de background acerca de todo ese tema de las decisiones del inconsciente. El segundo fallo que comete David Brooks con este libro es que a veces suena demasiado petulante. Suena como que te está sermoneando, suena como que te está tirando de loco, tirando de tonto, como que está como patronizing, ¿no? O sea, que de, ay, sí, pobrecito. Entonces, es lo que no me gustó de este libro. Y al final, lo que mucha gente se queja es que los personajes ficticios que crea David Brooks en su libro de no ficción son bastante planos. Pues el señor no es escritor, entonces eso sí se la perdono. Pero aún así, un libro con ese tipo de fallos, yo sí le troné 3 estrellas, o sea, le puse nada más 2. Por último, tenemos At Home, A Short History of Private Life de Bill Bryson. Este es un libro interesantísimo.
es la historia de la vida privada. De hecho, la tesis de Bill Bryson es que él vive, es un escritor estadounidense que vive en Inglaterra, en una casa vieja, en una rectoría parroquial, en una casa de la época victoriana, y lo que se dedica a hacer es ir recorriendo cada uno de los cuartos de la casa para en cada uno de ellos exponer un tema de cómo era la vida privada de la gente durante toda la historia, pero enfocado más o menos en la época en la que se construyó la casa, que fue la Inglaterra victoriana. La cantidad de temas, al igual que en el libro de Brooks, es impresionante la que cubre, pero aquí como es una especie de gabinete de curiosidades este libro, permite un poco más de que se nos peguen más cosas. Pero la cantidad de temas es fascinante y muchas cosas son fascinantes, ¿no? Por ejemplo, cuando está en el capítulo donde habla del estudio, que es un estudio que él dice donde se le meten muchas plagas, habla completamente de cómo donde hay humanos hay ratas, donde hay humanos hay garrapatas, donde hay humanos hay piojos, donde hay humanos hay chinches. También cuando está en el jardín, habla de la historia de la jardinería, de cómo se pasó del jardín formal y rectangular del Renacimiento al jardín paisajista del Romanticismo. Cuando ve su caja de fusibles, habla de la historia de la iluminación, desde que la gente usaba velas, el tipo de velas que usaba, hasta que se inventaron las lámparas de gas y por último Edison con el bulbo incandescente. También el teléfono de Graham Bell, por supuesto. Hay una parte cuando el sótano habla de los cimientos, de los materiales de construcción, empezando cuando la gente construye sus casas de roca, cuando la gente construye sus casas de tepa, de paja, hasta evolucionar al ladrillo, al concreto y a las estructuras de acero. Otros capítulos súper interesantes es en el baño, cuando habla de la historia de la higiene personal, la historia de la belleza, por ejemplo, cómo antes no había sistemas de drenaje central y en el 1840 me parece, Londres hubo una peste tan terrible que tenían que cubrir las ventanas del parlamento para que no olieran la peste. O también de la belleza, como las mujeres les restiraban tanto el cabello que les provocaba unas migrañas horribles, o se polveaban de blanco la cara y con esto se iban envenenando lentamente porque estaba lleno de arsénico ese cosmético. También cuando hablan del cuarto de los niños, la historia de cómo a los niños los trataban en Inglaterra victoriana, que era pura punta de castigo, además de con muchísima mortalidad infantil. Y bueno, en fin, ¿no? Hay muchísimos ejemplos, una cantidad impresionante de datos, hechos históricos. Es como para agradecer la época en la que vivimos. No tener que dormir en colchones de paja y no tener ratas corriendo y mordiéndonos por todos lados, ¿no? Puse 4 estrellas porque no me gustó el final. En realidad, ya es un sermoncito ecologista que no me gustó mucho. Pero fuera de eso es un libro bastante recomendable, es bastante bueno. Y bueno, vamos a platicar rápido de los 5 audiolibros que escuché el mes pasado. 3 son novelas de aventuras del siglo XIX. Una es Moonfleet. Perdón que no los enseñe porque no tengo el Kindle en la mano para enseñarles las portadas. Uno se llama Moonfleet de Jamie Faulkner. Es una especie de primo lejano de la Isla del Tesoro que cuenta la historia de un muchacho inglés que vive en un pueblo, en Dorset me parece, donde hay contrabandistas, gente que busca salirse de los arreglos fiscales del rey Jorge III, el mismo tipo de impuestos que causaron la creación de Estados Unidos. Y cómo consigue una figura paterna muy parecida a John Silver, ¿no? Que es un contrabandista. Y la historia involucra también un tesoro, involucra intrigas, involucra cosas enterradas y demás, ¿no? Está bastante buena, es una típica novela victoriana, pero es muy emocionante y es de esas novelas que dices, yo no sé por qué no es más conocida hoy en día, ¿no? Segundo, la novela que escuché se llama El Mundo Perdido, de Arthur Conan Doyle, el escritor de Sherlock Holmes. De hecho, es el abuelito de este gran libro que llamamos Parque Jurásico. La primera vez que a un escritor se le ocurre inventar la historia de un lugar donde hayan sobrevivido dinosaurios, criaturas mesozoicas, y lo hace bastante bien. De hecho, la intención de Conan Doyle es crear un personaje que llegue a ser tan icónico como el excéntrico que es Sherlock Holmes. Sherlock Holmes es la única franquicia de cultura pop empezada en el siglo XIX que hoy en día sigue haciendo dinero. Y lo intentó igual para hacer creando el profesor Challenger, que es un personaje igual de excéntrico, es un profesor chaparrito, peludo, barbón, que aparenta un simio y que tiene muy mal carácter. No es tan conocido obviamente como Sherlock Holmes, pero aún así se quedó en la psique popular. Creo que El Mundo Perdido, lo importante de él como libro es todo lo que inspiró, ¿no? Que inspiró obviamente a Jurassic Park. Tercer libro de aventuras del siglo XIX es de Robert Louis Stevenson, el autor de La Isla del Tesoro. Se llama Secuestrado o Kidnapped. Y es la historia de David Balfour, un muchacho escocés, quien el día de la muerte de su padre resulta que aprende que tiene un tío
y se da cuenta que él es el titular de una herencia, de la herencia de su papá, que es una casona en las tierras bajas escocesas, pero su tío, que es un avaro, decide hacer que lo secuestren en un barco. Y la historia cuenta todas sus aventuras para salir y regresar y reclamar su herencia. Aquí es muy parecido también a la Isla del Tesoro, porque también David Balfour consigue un mentor, una figura paterna que también es una persona al margen de la ley. En este caso es Alan Breck Stewart, un rebelde jacobita. El jacobitismo era un movimiento político del siglo XVIII en Inglaterra y Escocia, en toda Gran Bretaña, el cual la gente, no sé si sepan, Jaime II, segundo rey después de la restauración, después de la Revolución Inglesa, intentó volver al catolicismo, pero entonces los parlamentarios, que eran protestantes, mandaron llamar mejor a su hija, que estaba casada con Guillermo de Orange, rey de Holanda, que también era protestante, sacaron a Jaime II, pero entonces empezó una dinastía nueva. Entonces los jacobitas eran gente que creía que el verdadero gobierno de Inglaterra estaba en Jaime II y en toda la casa Estuardo o Stuart, ¿no? Si a alguien le suena ese tipo de cosas de cierta novela de fantasía que es muy popular hoy en día, les puedo decir que sí, efectivamente ciertos aspectos de Juego de Tronos están basados en las rebeliones jacobitas. Pero bueno, es una novela súper recomendable, es un poquito más pesada que La Isla del Tesoro, pero lo que la hace tan importante a Secuestrado de Robert Louis Stevenson es que es muy histórica, ¿no? Stevenson era escocés, ¿no? Basa completamente en la historia de Escocia y lo hace bastante bien. Nada más que es un poquito difícil de leer si es en inglés porque pasa todas las expresiones idiomáticas de Escocia que son muy difíciles. Rápidamente, 2 libros escuchados. Uno se llama... Este ya lo tengo aquí en físico. Se llama El Puente de San Luis Rey. Es una de las grandes novelas del siglo XX. Es un clásico. Es la historia de 5 personas en Perú del siglo XVIII que caen por un puente, como si se acuerdan de la película de Las locuras del emperador, como en cierto momento se cae un puente así entre los desfiladeros de los Andes. Pues algo así, pero en la vida real, y se mueren 5 personas. Un fraile que ve cómo se caen y se mueren estas 5 personas decide hacer una especie de estudio, averiguar todas sus vidas para determinar si esas personas merecían haber muerto o fue designio divino. Y es una fábula moral preciosa, de hecho es un libro bien cortito como pueden ver. Lástima que el audiolibro en español estaba desastroso, la narración, pero sí los recomiendo muchísimo. Es una novela, una fábula moral muy bonita que habla sobre todo del gran tema del problema de la predestinación. Y ya por último, el 8º libro, que es el 5º audiolibro, es una obra de teatro que se llama 12 hombres en pugna. No sé si se acuerdan, la acaban de presentar en México. En 2009 una temporada, en 2013 otra. Cuenta la historia de 12 hombres que están en un jurado, en un caso de asesinato, donde un joven de 16 años, miembro de una minoría racial, es acusado de asesinar a su padre, pero todo parece indicar por los testigos, por las cosas que se vieron y se saben que es absolutamente culpable. Y por lo tanto el veredicto va a ser que lo van a mandar a la silla eléctrica si es unánime. El caso es que cuando ya todos se sientan a deliberar, los 12 jurados, cada uno de los cuales tiene su propia personalidad, sus propios quirks, sus propias fobias y filias, solo hay uno que se opone, que es el jurado número 8. En la obra de teatro lo interpretó, me parece, fue Aaron Hernán. Y en la segunda temporada no me acuerdo quién fue, pero en la película fue Peter Fonda. Y este jurado va poco a poco, solamente sembrando una duda razonable, y empieza una serie de discusiones con los demás jurados para ver si es cierto, qué tan cierto es que la culpabilidad del joven acusado está verdaderamente manifiesta. Entonces es una obra de teatro muy buena. De hecho es una obra relativamente, alguien dice que es patriótica porque en realidad es como una fábula sobre la fe que tiene el autor. El autor se llama Reginald Rose, en el sistema legal de Estados Unidos, que en realidad al tener un sistema de jurados en el cual la decisión debe ser unánime, la idea es que el sistema está a salvo y es salvaguarda. Obviamente hay muchas dudas acerca del asunto, ¿no? Pero en realidad es una obra de teatro que vale mucho la pena escucharla. Es una serie de estudios de carácter. La narración que tengo está actuada. De hecho, aparecen Héctor Elizondo, que es el que sale del concierge del hotel en la película Mujer Bonita y del mayordomo en la del Diario de la Princesa. Y también Dan Castellaneta, que es la voz de Homero Simpson en inglés. Estos últimos 2, El Puente de San Luis Rey y 12 hombres en pugna, son libros de 5 estrellas. Los 3 libros del siglo XIX les puse 4 a cada uno. Eso fue todo por el día de hoy. Espero ponerles otro video muy pronto. Ya somos 14 suscriptores, por cierto. Espero que se vayan juntando más. Bueno, les dejo aquí abajo mi Pinterest, les dejo mi Twitter, les dejo mi Goodreads.